Viriato, el legendario guerrero de Lusitania, es una figura icónica en la historia de la península ibérica durante la antigüedad. Su vida está envuelta en la bruma de la leyenda y la realidad, pero su resistencia contra el dominio romano dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de su pueblo. A continuación, se presenta una saga que relata los principales eventos de su vida, sus batallas y sus logros, contextualizados dentro de la época y forma de vida de la antigua Lusitania. Orígenes en la Lusitania prerromana. En el siglo II a.C., la península ibérica era un crisol de culturas y etnias, donde las tribus indígenas luchaban por mantener su autonomía frente a la creciente influencia de los poderosos imperios vecinos. Los lusitanos, una de las tribus más destacadas de la región, habitaban el territorio que hoy conocemos como Portugal y partes de España occidental. Eran conocidos por su valentía en la guerra y su feroz resistencia contra cualquier intento de dominación extranjera. Viriato, nacido en este contexto tumultuoso, creció en una familia campesina en las montañas de Lusitania. Desde una edad temprana, demostró una destreza natural en el manejo de armas y una aguda inteligencia táctica. Aprendió las artes de la caza y la supervivencia en los ásperos paisajes montañosos, desarrollando habilidades que más tarde serían cruciales en su lucha contra los invasores. Las tradiciones y costumbres de su pueblo marcaron profundamente su carácter y sus valores. Viriato creció en un entorno de solidaridad y lealtad hacia su comunidad, donde el honor y el coraje eran altamente valorados. La vida en las montañas de Lusitania también le proporcionó una profunda conexión con la tierra y un fuerte sentido de identidad cultural, aspectos que influyeron en su posterior liderazgo. Desde joven, Viriato se destacó por su valentía y su habilidad para liderar a sus compañeros en escaramuzas y conflictos locales. A medida que crecía, su reputación como guerrero se extendía más allá de su propia aldea, ganando el respeto y la admiración de otros líderes lusitanos. Su capacidad para organizar y dirigir a sus camaradas en la defensa de su territorio lo convirtió en una figura prominente dentro de su comunidad. El ambiente de constante conflicto y rivalidad entre tribus vecinas moldeó la juventud de Viriato, enseñándole la importancia de la astucia y la estrategia en tiempos de guerra. Estas experiencias tempranas lo prepararon para los desafíos que enfrentaría más adelante en su vida, cuando tendría que liderar a su pueblo en una lucha desesperada por su libertad contra el poderoso imperio romano. Resistencia contra la dominación romana. Con la expansión del poder romano hacia la península ibérica, las tribus indígenas se encontraron bajo la sombra de la voracidad de las legiones romanas. En este escenario de dominación extranjera, Viriato surgió como un líder carismático y valiente, capaz de unir a las tribus lusitanas en una feroz resistencia contra la ocupación romana. Las primeras hazañas de Viriato destacaron por su audacia y su habilidad táctica. Conocedor del terreno montañoso de Lusitania, utilizó astutas emboscadas para hostigar y debilitar a las patrullas romanas que se aventuraban en su territorio. Estas emboscadas no solo infligieron pérdidas significativas a las fuerzas invasoras, sino que también aumentaron la moral y la confianza de los lusitanos en su líder. La defensa de los poblados lusitanos contra las incursiones romanas fue otra faceta importante de la resistencia liderada por Viriato. Organizando a los guerreros locales y aprovechando al máximo los recursos disponibles, Viriato supervisó la construcción de fortificaciones improvisadas y la formación de milicias de defensa. Estas acciones no solo protegieron a su gente de los ataques romanos, sino que también sirvieron para fortalecer el espíritu de resistencia entre los lusitanos. El carisma y el liderazgo de Viriato jugaron un papel crucial en la consolidación de la resistencia lusitana. Su capacidad para inspirar a sus seguidores y para mantener la cohesión entre las diversas tribus lusitanas fue fundamental para enfrentarse al poderío militar romano. Viriato personificaba los valores de valentía, lealtad y sacrificio, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y determinación para su pueblo en tiempos de adversidad. A medida que las noticias de las hazañas de Viriato se extendían por toda la región, su reputación como líder guerrero crecía, atrayendo a más seguidores a la causa de la resistencia.
Los lusitanos encontraron en él un líder capaz de desafiar el yugo romano y de luchar por la libertad de su pueblo. Su resistencia contra la dominación romana sentó las bases para futuros enfrentamientos y consolidó su lugar en la historia como uno de los más grandes guerreros de Lusitania. Batallas épicas y victoria en Tribola. La reputación de Viriato como un líder valiente y astuto se propagó como un incendio forestal por toda la península ibérica. Su habilidad para enfrentarse a las legiones romanas y obtener victorias sorprendentes se convirtió en una leyenda entre su pueblo y sembró el temor entre los invasores romanos. En una serie de batallas épicas, Viriato demostró su genio militar y su capacidad para aprovechar al máximo los recursos limitados de su pueblo. Liderando a los lusitanos con determinación y coraje, infligió derrotas dolorosas a las fuerzas romanas que subestimaban la tenacidad y la ferocidad de los guerreros indígenas. La batalla más destacada de todas fue la de Tribola, un enfrentamiento que pasaría a la historia como un punto de inflexión en la resistencia lusitana contra Roma. Ante un ejército romano considerablemente más numeroso y mejor equipado, Viriato demostró su genio militar al organizar una defensa meticulosa y lanzar contraataques sorpresivos que desorientaron y debilitaron a las fuerzas romanas. La batalla de Tribola fue un ejemplo vivo de la estrategia y el liderazgo de Viriato. Conocedor del terreno y aprovechando las tácticas de guerrilla que había perfeccionado durante años, dirigió a sus guerreros en una lucha desesperada pero valiente contra el invasor romano. Su capacidad para mantener la moral alta y para inspirar a sus tropas incluso en las circunstancias más adversas fue clave para asegurar la victoria. La derrota en Tribola fue un golpe devastador para las ambiciones romanas en la región y un triunfo trascendental para la causa lusitana. La valentía y el ingenio de Viriato en el campo de batalla consolidaron su reputación como uno de los más grandes estrategas militares de su tiempo y fortalecieron la determinación de su pueblo en su lucha por la libertad y la independencia. La victoria en Tribola no solo representó un logro militar sin precedentes para los lusitanos, sino que también simbolizó la resistencia indomable de un pueblo frente a la opresión extranjera. Viriato se convirtió en un héroe legendario, cuyo nombre sería recordado y venerado por generaciones venideras como el símbolo de la lucha por la libertad en la península ibérica. Alianzas y traiciones. Con el crecimiento de su fama y poder, Viriato se encontró enfrentando no solo las amenazas externas de Roma, sino también las tensiones internas dentro de su propio pueblo. La ambición y la rivalidad entre diferentes facciones lusitanas comenzaron a socavar la unidad que había sido fundamental para la resistencia contra los romanos. Algunas de estas facciones, seducidas por las promesas de los romanos o presionadas por sus propios intereses, comenzaron a conspirar contra Viriato. Sin embargo, Viriato demostró una habilidad política sorprendente al enfrentar estas amenazas internas. En lugar de sucumbir a la desconfianza y la paranoia, buscó consolidar su liderazgo mediante alianzas estratégicas con otras tribus ibéricas que compartían su deseo de resistir la dominación romana. Con astucia y diplomacia, Viriato tejió una red de alianzas que fortaleció su posición y amplió el alcance de su influencia más allá de las fronteras de Lusitania. Estas alianzas no solo le proporcionaron a Viriato un mayor respaldo militar, sino que también le brindaron una base política más sólida desde la cual enfrentar las intrigas y conspiraciones internas. Al establecer relaciones de confianza y reciprocidad con líderes de otras tribus, Viriato logró neutralizar algunas de las amenazas que se cernían sobre él y mantener un frente unido contra los romanos. Sin embargo, la traición continuó siendo una amenaza latente para Viriato y su liderazgo. Algunos de sus propios seguidores, seducidos por las promesas de recompensas o intimidados por las represalias romanas, se volvieron contra él en un intento de socavar su autoridad. Estos actos de traición pusieron a prueba la determinación y la resiliencia de Viriato, pero también revelaron su capacidad para adaptarse y perseverar frente a la adversidad. A pesar de las traiciones y las conspiraciones, Viriato logró mantenerse firme en su compromiso con la causa de la libertad de su pueblo. Su habilidad para navegar hábilmente por las complejas relaciones políticas y sociales de la época lo convirtió en un líder respetado y admirado tanto por sus aliados como por sus enemigos.
En un mundo marcado por la intriga y la desconfianza, Viriato demostró que el valor y la determinación podían ser armas poderosas incluso contra los enemigos más astutos y traicioneros. Guerra de desgaste. La confrontación entre Viriato y Roma evolucionó rápidamente en una cruenta guerra de desgaste, donde cada bando buscaba minar la capacidad del otro para continuar la lucha. Esta estrategia implicaba el uso constante de emboscadas, escaramuzas y ataques rápidos y sorpresivos, caracterizando un conflicto marcado por la movilidad y la astucia táctica. Viriato, consciente de la superioridad numérica y logística de las legiones romanas, optó por una estrategia de guerrilla que le permitiera desgastar gradualmente a su enemigo mientras conservaba sus propios recursos. Con un profundo conocimiento del terreno montañoso de Lusitania, Viriato aprovechó cada ventaja geográfica para organizar emboscadas mortales contra las patrullas romanas y los destacamentos militares que se aventuraban en su territorio. Las emboscadas se convirtieron en la táctica principal de Viriato, quien coordinaba ataques relámpago desde lugares estratégicos y luego se retiraba rápidamente antes de que las fuerzas romanas pudieran reaccionar adecuadamente. Estas emboscadas no solo infligían pérdidas significativas a los romanos, sino que también mantenían la moral alta entre sus propias tropas, demostrando que podían enfrentarse con éxito al invasor. Además de las emboscadas, Viriato también empleó tácticas de hostigamiento y desgaste contra las fuerzas romanas, evitando enfrentamientos directos a gran escala que pudieran resultar en una derrota catastrófica para los lusitanos. En su lugar, optó por ataques sorpresivos en puntos vulnerables del territorio romano, causando estragos en las líneas de suministro y desmoralizando a las tropas enemigas. Esta guerra de desgaste no solo permitió a Viriato mantener a raya a las legiones romanas, sino que también desgastó la voluntad del imperio de continuar la lucha en la península ibérica. Los constantes ataques y la resistencia feroz de los lusitanos demostraron a Roma que la conquista de Lusitania no sería fácil ni rápida, obligándola a reconsiderar sus estrategias y prioridades en la región. La guerra de desgaste entre Viriato y Roma se convirtió en un duelo de ingenio y tenacidad, donde cada movimiento táctico tenía consecuencias significativas para el curso del conflicto. Viriato demostró una vez más su habilidad para adaptarse y resistir en las circunstancias más difíciles, estableciéndose como un líder formidable y una verdadera amenaza para el poderoso imperio romano. Oferta de paz y asesinato. Después de años de enfrentamientos sangrientos y desgaste mutuo, tanto Viriato como Roma se encontraban exhaustos por la prolongada guerra. En un intento por poner fin al derramamiento de sangre y consolidar su dominio en la región, Roma extendió una oferta de paz a Viriato. Reconociendo su valentía y habilidades como líder, los romanos le ofrecieron el título de rey de Lusitania, junto con tierras y privilegios para él y su pueblo. Inicialmente cauteloso pero esperanzado por la posibilidad de una paz duradera, Viriato consideró la oferta de Roma. Consciente de la devastación que la guerra había causado a su pueblo y al territorio de Lusitania, Viriato se encontró frente a una decisión crucial. A pesar de sus reservas y de las advertencias de algunos de sus partidarios, finalmente aceptó la oferta de paz, con la esperanza de asegurar un futuro más próspero para su pueblo. Sin embargo, la paz resultó ser efímera y traicionera. Mientras Viriato dormía confiado en la seguridad de su alianza con Roma, fue traicionado por algunos de sus propios aliados y compatriotas. Motivados por la envidia, la ambición y la codicia, un grupo de conspiradores se infiltró en el campamento de Viriato y lo asesinó cobardemente mientras descansaba. La muerte de Viriato a manos de sus propios compatriotas fue un golpe devastador para su pueblo y para la causa de la resistencia lusitana. La traición no solo acabó con la vida de un gran líder, sino que también desencadenó una ola de indignación y desesperanza entre los lusitanos, quienes se sintieron traicionados por aquellos en quienes habían depositado su confianza. La oferta de paz y el posterior asesinato de Viriato son un testimonio de las complejidades y las intrigas políticas que caracterizaban la época. Aunque Roma intentó cooptar a Viriato y neutralizar su amenaza, la traición de algunos de sus propios compatriotas puso fin trágicamente a la vida de uno de los más grandes guerreros de Lusitania.
La muerte de Viriato dejó un vacío en la resistencia lusitana y en la historia de la península ibérica, pero su legado como símbolo de valentía y determinación perduraría mucho más allá de su tiempo. Legado y memoria. Aunque la vida de Viriato llegó a un abrupto y trágico final, su legado se convirtió en una llama eterna que ardió en la memoria de su pueblo y en los anales de la historia de la península ibérica. Su valentía, liderazgo y feroz resistencia contra la dominación extranjera lo elevaron a la categoría de leyenda y lo consagraron como un símbolo perdurable de la lucha por la libertad y la independencia. El sacrificio y la determinación de Viriato inspiraron a generaciones posteriores de lusitanos y de todos aquellos que se enfrentaban a la opresión y la tiranía. Su ejemplo demostró que incluso frente a los enemigos más poderosos, la valentía y la voluntad de resistir podían prevalecer. La memoria de Viriato se convirtió en un faro de esperanza para los oprimidos, un recordatorio de que la dignidad y la libertad eran valores por los cuales valía la pena luchar y morir. Después de la muerte de Viriato, las tribus lusitanas continuaron resistiendo durante años, manteniendo viva la llama de la resistencia contra Roma. Inspiradas por el ejemplo de su gran líder caído, continuaron luchando por la libertad y la independencia, desafiando incansablemente el dominio romano en la península ibérica. Aunque la lucha fue larga y difícil, la determinación de los lusitanos nunca se desvaneció, alimentada por el recuerdo de Viriato y su legado de valentía y sacrificio. La figura de Viriato trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo perdurable de resistencia y dignidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje y liderazgo, reverenciado por las generaciones venideras como el epítome de la lucha por la libertad. Monumentos, poemas y canciones fueron erigidos en su honor, manteniendo viva su memoria y su legado a lo largo de los siglos. En la historia de la península ibérica, Viriato ocupó un lugar único y venerado, recordado como uno de los más grandes guerreros que jamás haya pisado su suelo. Su valentía y su determinación dejaron una marca indeleble en el alma de su pueblo y en la historia de la región, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la libertad y la dignidad siempre puede brillar. Viriato, el guerrero de Lusitania, vive eternamente en la memoria y en el corazón de aquellos que anhelan la justicia y la libertad. Se le